Capítulo 5, versículo 13. ¿Está listo? Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que esperéis tener la vida eterna. No, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que consideréis si probablemente tenéis la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que deseéis tener vida eterna. Ok, ¿qué palabra me falta? Sí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que, escuchen bien esto, sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que lo sepamos. Amén. No deseo hablarle de una quizá o tal vez salvación, sino de una salvación que se conoce. Alguien dijo, si pudiera tenerla sin saberlo, podría perderla sin notarlo. Pero si tiene la salvación, lo sabe, y si la tiene y lo sabe, nunca podrá perderla. Necesitamos entender qué es esto llamado salvación. Porque Juan dijo, escribí el libro de Juan para que usted sepa que tiene vida eterna. He escuchado decir, usted no puede saber si es salvo, solo puede esperar ser salvo, y cuando se muera, se dará cuenta. No quiero esperar hasta que muera para saber si soy salvo o no, porque será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Usted necesita tener ahora esa maravillosa, dulce y bendita seguridad. Un creyente necesita ser un punto de admiración, firme, de pie, no un signo de interrogación cabizbajo diciendo, me pregunto si soy salvo. Deseo que tenga absoluta y segura salvación. Ahora, para saber si es salvo, dos cosas son necesarias. Primero, usted tiene que saber lo que Dios dice que debe hacer para salvarse. Es por ello que Juan dijo, estas cosas os he escrito a vosotros. Bien, usted tiene que saber lo que Dios dice que debe hacer para salvarse. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que hacerlo. ¿De acuerdo? Aprenda lo que Dios dice que debe hacer para salvarse y hágalo. Si usted no sabe lo que Dios dice que debe hacer para salvarse, es obvio, ¿cómo va a saber si es salvo? Pero si usted sabe lo que Dios dice que debe hacer para salvarse y usted no lo hace, ¿qué derecho tiene de decir que es salvo? Amigos, pero aquí está nuestro Señor y nos habla de salvarnos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es una relación personal con Dios que trae el perdón de nuestro pecado. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos justificados. 1, eso significa que nuestros pecados están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Y número 2, significa que tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa que usted siente tener paz. Esa no es la idea aquí. Estamos hablando de una guerra. Somos enemigos de Dios. Y estamos en aprietos. Pero la Biblia dice que Jesús, mediante su sangre en la cruz, hizo paz. Y ese pecado, esa enemistad, esa guerra contra Dios se anuló. Y tener paz con Dios es que Dios es ahora nuestro amigo, nuestro benefactor. Él es nuestro Padre. No es nuestro juez ni nuestro enemigo por causa del pecado, sino que tenemos paz con Dios. Significa, amigos, perdón y paz. Y significa poder. No estamos solos, Él habita en nosotros. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra literalmente significa dinamita. Verá, Dios no perdona sus pecados y luego le dice, bueno, ahora depende de ti. Él es salvador, no un policía que lo pone a prueba. Él no dice, te perdoné el pasado, ahora depende de ti el presente. No es un nuevo comienzo. Usted llega a ser una nueva criatura. Ahora, tiene ese perdón, paz, poder, presencia,
Cuando una persona se salva, el Espíritu Santo de Dios entra en él. Y el Espíritu Santo de Dios vive en él. Él nunca está solo. La noche más oscura, el camino más solitario, Dios está con él. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siempre. Nunca lo dejará. Por ello creo que una vez que usted es salvo, Él lo mantendrá salvo, porque la Biblia dice muy claramente que el Espíritu Santo permanecerá en usted para siempre. Y posteriormente, eso significa que nosotros estamos simplemente en la entrada de la casa, aún no estamos en la casa. Mas escuche, existe este perdón, existe esta paz, existe este poder, existe esta presencia. Y ser salvo literalmente significa que Dios le da perfección. Eso no significa que le van a salir alas y aureola. No significa que nunca pecará. No significa que no dirá malas palabras. No significa que nunca tendrá un mal pensamiento. Mas cuando Dios lo ve ante sus ojos, cuando usted se salva, la Biblia habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ante los ojos de Dios usted será perfecto. Todo pecado quedará enterrado en la tumba del olvido de Dios para nunca, 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 nunca jamás ser utilizado de nuevo en su contra. Dios exige perfección. Dios no evalúa en la curva. Por consiguiente, sin la sangre preciosa de Jesús que proporciona ante los ojos de Dios esa perfección, usted nunca podría ir al cielo. Todo eso fue solo la introducción. Permítame hablarle ahora acerca de cómo salvarse. Pediré que presenten algunas cosas en la pantalla, por favor. En primer lugar, permítame hablar acerca de la naturaleza humana. ¿Qué creó Dios cuando hizo al hombre y a la mujer? Bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa totalmente todo su ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted consta de espíritu, alma y cuerpo. Ahora hablemos acerca de usted. Les voy a pedir que pongan un diagrama que representa su naturaleza. Ahí está usted. Bien, ahí está usted, cuerpo, alma y espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23. Hablemos de su cuerpo, esa parte de su naturaleza, porque todo eso tiene que ver con su salvación. Primero, usted tiene un cuerpo. Usted vive en un cuerpo. Usted está allí en un cuerpo, correcto. Muy bien, usted tiene un cuerpo. Ese es el traje espacial que usa mientras está en la nave espacial Tierra. Usted tiene un cuerpo y vive en un cuerpo. Es obvio, nadie lo pone en duda. La segunda cosa no es tan obvia. Pablo también habla del alma. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. La palabra griega alma es la palabra psique. Es la palabra de donde tomamos psiquiatría, psicología, psicológico, psíquico. Todas estas palabras se refieren al alma. El alma es el de usted. Esa es su personalidad, su idiosincrasia, su inteligencia, su sentido del humor. Todas estas pequeñas proclividades que le hacen la maravillosa persona que es. Esa es su alma. Generalizando, su alma es mente, emociones y voluntad. Usted vive dentro de ese cuerpo y usted tiene un alma. ¿De acuerdo? Tiene un alma. Ahora, observe el centro. Ahí está el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Yo solía pensar que el alma y el espíritu eran la misma cosa. Eran la misma cosa, simplemente la parte invisible de una persona. Pero la Biblia hace clara distinción entre el alma y el espíritu. Recuerde el versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ponga en el margen Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Tanto el alma como el espíritu son invisibles. El alma y el espíritu son inseparables, pero no son lo mismo. El espíritu es esa parte de usted que lo hace único, diferente a cualquier animal o planta. Dios no le dio a los animales un espíritu. Dios dio a los hombres un espíritu. Es esa cualidad en la naturaleza humana que le permite saber y adorar a Dios.
Porque la Biblia dice, y muchos de ustedes lo saben, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. La Biblia enseña que al salvarnos, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien, eso es la naturaleza de la naturaleza humana. Veamos la próxima diapositiva y obsérvala por un momento. ¿Qué significa estar perdido? Nosotros hablamos acerca de ser salvos. Bien, ¿quién necesita salvarse? Los que necesitan salvarse son aquellos que están perdidos. ¿Y por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a la tierra para alimentar a los hambrientos. ¿Vino Jesús a la tierra para sanar al enfermo? ¿Vino Jesús a la tierra para educar a las personas? No. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Por una razón. Él nos dice cuál es en Lucas 19:10. ¿Lo ve? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Ahora esa es la condición de todo hombre, mujer, adolescente y jovencita sin el Señor Jesucristo. Bien, observemos lo que Dios ha hecho. Dios está aún en el cielo y aquí abajo está el hombre en la tierra. ¿Lo ve? De acuerdo, pero ahora note una flecha que baja del cielo. ¿Sabe usted lo que esta representa? Representa la encarnación. Eso representa a Dios bajando de su gloria en las alturas. Verá, Dios nos miró aquí abajo y nos amó aunque pecadores. Y la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos pecado y ese pecado nos separa de Dios. Mas este no ha impedido que Dios nos ame. Dios, lleno de misericordia por la condición lastimosa del hombre pecador, dijo, yo haré algo. Y entonces Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo planearon nuestra salvación. Y Dios el Hijo, el Señor Jesús, bajó del cielo, dejó esos palacios de marfil para venir a este mundo de pesares. ¿Ve dónde está la punta de esa flecha? En su mente diga Navidad, Navidad, Navidad. Un bebé nació de una virgen. Tan Dios como si no fuera hombre del todo, y tan hombre como si no fuera Dios del todo. Y él tenía que ser un hombre para pagar la multa del pecado. Nuestro dominio y legado se perdió por un hombre. La Biblia enseña que por medio de Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. Él tuvo que llegar a ser un hombre para redimirnos de nuestro estado de muerte. Dios se hizo hombre y el infinito se convirtió en un infante. Él nació en Navidad. ¿Y qué hizo Jesús? Permítame mostrarle la próxima transparencia. Mírelo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió en esa cruz. Y ahora con la áspera madera de dicha cruz, Él ha construido un puente entre el hombre y Dios. El hombre intentó cruzar este abismo y acercarse a Dios por sí mismo, pero él continúa rebotando contra la barrera del pecado. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sea razonable, amigo. No piense que Jesús es un buen camino al cielo. Él no es un buen camino al cielo. Él es el único camino al cielo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Deseo hacerle esta pregunta. Si hubiera algún otro modo de ir al cielo, ¿no cree que Dios le hubiera tomado? ¿Piensa que Dios hubiera permitido que su amado Hijo muriese en esa cruz y derramara su sangre si hubiera otro camino? Por ello el apóstol Pablo dice en Gálatas, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted pudiera salvarse por ser bueno, entonces ¿por qué murió Jesús en la cruz? Él no murió como mártir, ni fue un accidente. Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Dios vino a la tierra para que podamos ir al cielo. Él llegó a ser el Hijo del Hombre para que podamos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Él nació de una virgen para que podamos nacer de nuevo. Él llevó mi pecado, su pecado, nuestro pecado a la cruz. La Biblia dice que por medio de su cruz,
Él reconcilió al hombre con Dios. Permítame mostrarle la próxima diapositiva. Por favor, mírela un momento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, escuche, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me alegro que no dijo, todos los que quieran salvarse corran alrededor de la cuadra. Algunos niños lisiados no pueden correr. Me alegro que no dijo, todos los que quieran salvarse lean toda la Biblia. Algunas personas no pueden leer. Me alegro que no dijo, todos los que quieren salvarse den $1000. Algunas personas no tienen $1000. Pero hay algo que cualquiera puede hacer y todos debemos hacer para poder salvarnos. Y lo mismo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, yo les voy a repetir ahora. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Recuerda lo que ser salvo significa? Significa perdón, presencia, poder, perfección. Significa todo eso. Por favor, observen nuestra ilustración. En la vida de todos hay un centro de mando. Usted lo ha visto en el Tratado de las 4 Leyes Espirituales. Hay un centro del mando. Hay un trono y sentado en ese trono está una gran E. ¿Sabe usted lo que simboliza? El ego. Porque, verá, cuando un hombre está espiritualmente muerto, Dios se aleja de su espíritu. Y entonces, ¿quién toma el control? El alma, la mente, las emociones y la voluntad. Y aquí está Cristo fuera de esta vida. Y el yo está en el trono. Amigos, ahí es donde están la mayoría de las personas en nuestra ciudad y en toda gran ciudad, aldea y pueblo de este mundo, sentados en el trono de su propia vida diciendo, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me tiene que decir esto ni aquello, es mi vida, la dirijo yo mismo. ¿Ve todos esos pequeños círculos? Estos representan los intereses de la vida, los negocios, la familia, el placer, el sexo, las vacaciones, la educación. Pero el problema es que esa vida está bastante desordenada. El ego dice, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi salvación. Mas Cristo está fuera de esa vida. Permítame mostrarle algo más. Aquí está una vida controlada por Cristo. Esta vez, Cristo no está afuera. Cristo está en esa vida. Y Cristo está en el trono de esa vida. Un creyente no es alguien que solo cree intelectualmente que Cristo murió por sus pecados. El diablo cree eso. Un creyente es alguien que ha invitado a Cristo a morar en su vida. Ahora recuerden nuestra escritura que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa palabra cree es la palabra griega que literalmente significa confiar. Confiar. Usted cree que un avión puede volar, pero debe confiar. Si quiere volar, debe abordarlo. En esta ilustración tenemos a Cristo en el trono de esa vida, y ahí está la E, porque aún es usted, aún es su vida. Pero usted ha ubicado esa vida a los pies del trono, porque Jesucristo es Señor. Ellos dijeron, ¿cree en qué? En el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y serás salvo. Si usted no está dispuesto a hacerlo, Señor, Él no puede ser su Salvador. Él entra para tomar el mando de su vida. Ahora, ¿cómo sabe que es salvo? A la vida. Amigo, cuando usted entrega su corazón a Jesús, queda resuelto, queda por sentado, está consumado. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted no recibe la vida eterna cuando muere. La recibe en el instante que cree en el Señor Jesucristo. De cierto, ¿sabe lo que esto significa? Significa, preste atención, preste atención. Esto es verdad, esto es verdad. Escuche, escuche. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, ¿cómo sé que soy salvo? No por mis sentimientos. ¿Recuerda el versículo con que empecé? 1 Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, tren de Dios. Tenemos la locomotora, el vagón y el furgón de cola. Ahora digamos que usted es el ingeniero de este tren. El carbón está en el vagón del medio y usted quiere que el tren camine. Pregunta,
¿pondría el carbón en el furgón de cola o en la locomotora? Es una pregunta tonta. Usted pondría el carbón en el motor. Si usted pone el carbón en el furgón de cola, el tren simplemente se quedaría ahí. Pero si pone el carbón en el motor, el tren se moverá, ¿cierto? Diga amén. De acuerdo. Ahora, la locomotora son los hechos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, esos son hechos. No estoy hablándoles de bautistas, metodistas, presbiterianos. Estoy hablándoles de los hechos bíblicos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Hechos 16, verso 31. Es un hecho. ¿Y qué hace con su fe? Usted pone su fe en los hechos de Dios. Pone el carbón en el motor. No ponga la fe en los sentimientos. No ponga el carbón en el furgón de cola. Si lo hace, su tren no se moverá. Ponga su fe en los hechos de Dios. Y éste caminará, y al mirar hacia atrás verá que el furgón de cola le sigue. De hecho, el tren no necesita tener un furgón de cola para caminar, ¿no es cierto? Yo he visto trenes sin vagones. Verá, usted ni siquiera tiene que tener los sentimientos. No se aferre a los sentimientos. Yo disfruto mi salvación, realmente sí, estoy contento en el Señor Jesucristo. Amigos, escuchen. Yo no sé que soy salvo porque estoy feliz. Estoy feliz porque sé que soy salvo. ¿Ven la diferencia? Estoy feliz porque sé que soy salvo. Cuando usted empieza a poner su fe en los hechos de Dios, entonces